¿Qué harías si murieras y Jesús te dijera que muchos cristianos están caminando directo al infierno, sin saberlo? Eso fue lo que vivió el pastor Ezequiel Cortés. Estuvo muerto 11 minutos. Y lo que Jesús le reveló cambiará tu visión sobre el pecado y el perdón para siempre. Me llamo Ezequiel Antonio Cortés Mendoza y tengo 58 años. Morí el 23 de octubre de 2021 en Monterrey, Nuevo León. Durante 32 años serví como pastor en la Iglesia Evangélica del Pueblo de Dios en la colonia Mitra Centro. Lo que estoy a punto de contarles sacudirá los cimientos de todo lo que creen saber sobre el perdón de Dios y los pecados que la iglesia moderna prefiere esconder bajo la alfombra. Porque cuando me encontré cara a cara con Jesús del otro lado, Él me reveló 6 pecados imperdonables que están enviando almas al infierno cada día, y algunos de ustedes que me están escuchando ahora mismo están cometiendo estos pecados sin siquiera saberlo. Déjenme decirles exactamente lo que sucedió aquella tarde de octubre. Era un miércoles típico en Monterrey. Había terminado de dar el estudio bíblico de las 3 de la tarde en nuestra iglesia. Afuera el calor era intenso, como suele ser en octubre en esta ciudad del norte. Teníamos 47 hermanos ese día, más de lo usual para un miércoles. Recuerdo que prediqué sobre la gracia de Dios del libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Después de despedir a los últimos hermanos cerca de las 5:30 de la tarde, me quedé solo en el templo haciendo lo que siempre hacía los miércoles: preparar el sermón del domingo. Mi esposa María Guadalupe había ido a San Pedro Garza García a visitar a nuestra hija Gabriela, que estaba embarazada de nuestro primer nieto. Yo me había quedado porque tenía que terminar un compromiso con la iglesia. Eran como las 6:40 de la tarde, cuando de repente sentí algo extraño en el pecho. Al principio pensé que era indigestión, porque había comido unos tacos de carne asada con tortillas de harina después del servicio. Pero el dolor comenzó a intensificarse rápidamente. Era como si alguien me estuviera apretando el pecho con una prensa hidráulica. Intenté levantarme de mi escritorio en la oficina pastoral, pero mis piernas no respondían. Caí de rodillas primero y luego de costado sobre el piso de cemento pulido. Alcancé a ver el reloj en la pared marcando las 6:43 minutos. Traté de alcanzar mi celular que estaba sobre el escritorio, pero mi brazo no llegaba. El dolor era insoportable. Sentía como si mi corazón fuera a explotar dentro de mi pecho. Intenté gritar, pero no salía sonido de mi garganta. Lo último que recuerdo de ese momento fue mirar hacia el crucifijo de madera que colgaba en la pared de mi oficina. Ese mismo crucifijo que había estado ahí desde que fundamos la iglesia en 1989. Y luego todo se volvió negro. Absolutamente negro. No había luz, no había sonido, no había nada. Solo oscuridad total. Pero entonces, no sé cuánto tiempo pasó porque el tiempo no existe de la misma manera allá. De repente, ya no estaba en mi oficina. Ya no estaba en la oscuridad. Estaba de pie en un lugar que no puedo describir completamente con palabras humanas porque nuestro lenguaje es limitado para explicar las cosas del reino celestial. No era exactamente oscuro, pero tampoco era completamente luminoso. Era como estar en un espacio entre dimensiones. Había una especie de niebla o neblina a mi alrededor, pero podía ver con claridad perfecta. Y entonces lo vi a Él. Jesucristo estaba parado frente a mí. No tengo ninguna duda de que era Él. Lo reconocí inmediatamente, aunque nunca lo había visto antes en mi vida terrenal. Su presencia era tan poderosa que me hizo caer de rodillas instantáneamente. No fue por miedo, sino por un respeto y reverencia tan profundos que mi cuerpo simplemente respondió así. Él irradiaba una luz que no lastimaba los ojos, pero que era más brillante que el sol del mediodía en Nuevo León. Sus ojos eran como fuego, pero también llenos de un amor tan intenso que me hizo llorar inmediatamente. Vestía una túnica blanca que brillaba, y su cabello era como lana blanca. Tenía una barba, y cuando me miró,
sentí que veía directamente dentro de mi alma. Cada pensamiento que había tenido, cada palabra que había dicho, cada acción que había hecho en mis 58 años de vida. Todo estaba desnudo delante de él, pero lo que más me impactó fue su expresión. Había amor, sí, un amor más profundo que cualquier amor terrenal, pero también había algo más. Había urgencia. Había una seriedad que nunca había visto en ningún rostro humano. Me miró directamente a los ojos y dijo con una voz que era como muchas aguas, pero también suave y clara: Ezequiel, necesito que regreses. Pero antes de que lo hagas, necesito que entiendas algo que la Iglesia moderna ha olvidado o ha decidido ignorar porque es incómodo. Hay pecados que cierran la puerta del perdón para siempre. No porque yo no quiera perdonar, sino porque aquellos que los cometen se alejan de mí de manera tan completa y definitiva que ya no hay regreso. Yo estaba confundido. Como pastor había predicado durante 32 años que Dios perdona todos los pecados, que no hay pecado demasiado grande para la gracia de Dios, que su misericordia no tiene límites. Le dije: Señor, siempre he enseñado que tú perdonas todos los pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. No es eso lo que dice tu palabra. Y entonces él comenzó a enseñarme. Lo que me mostró durante los siguientes momentos, o quizás fueron horas porque el tiempo no funciona igual allá, cambió completamente todo lo que yo creía que sabía sobre la salvación, el juicio y el perdón de Dios. Jesús me dijo: Ezequiel, voy a mostrarte 6 pecados que no pueden ser perdonados, y necesitas decirle a todos los que puedas cuando regreses, porque las almas están pereciendo y ni siquiera saben por qué. La Iglesia moderna ha dejado de predicar sobre estos pecados porque tiene miedo de ofender a la gente, tiene miedo de perder miembros, tiene miedo de parecer demasiado dura o inflexible. Pero al guardar silencio sobre estos pecados, los pastores están enviando a sus congregaciones directo al infierno. El primer pecado que me mostró fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús me transportó a un lugar donde podía ver eventos sucediendo como si estuviera viendo una película, pero también experimentándolos como si estuviera ahí presente. Me mostró a los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo en la tierra. Vi cómo Jesús expulsaba demonios y sanaba a los enfermos. El poder de Dios estaba ahí mismo frente a estos hombres. Lo vieron con sus propios ojos. Los ciegos recuperaban la vista, los paralíticos caminaban, los endemoniados eran liberados. Pero en lugar de aceptar que era el poder de Dios, estos líderes religiosos dijeron que Jesús estaba haciendo todo eso por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús se volvió hacia mí y me dijo: ¿Ves lo que hicieron? Vieron la obra del Espíritu Santo y la llamaron demoníaca. Conocían la verdad, pero la rechazaron con odio completo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Le pregunté: Señor, ¿alguien puede hacer esto por accidente? ¿Qué pasa si alguien dice algo en un momento de enojo o duda? Él negó con la cabeza. No, Ezequiel, esto no se trata de un momento de debilidad o duda temporal. Esto es un rechazo permanente, deliberado y completo de la obra del Espíritu Santo. Cuando alguien llega a este punto, ha endurecido su corazón tanto que ya no quiere el perdón, no lo busca, no le importa. Y como el Espíritu Santo es quien trae a las personas al arrepentimiento, rechazarlo significa rechazar la única manera de ser salvos. Entonces Jesús dijo algo que me golpeó fuerte. Me dijo: el hecho de que alguien se preocupe de haber cometido este pecado es prueba de que no lo ha cometido, porque aquellos que verdaderamente lo cometen ya no sienten ninguna convicción. Sus corazones están muertos para mí.
Me mostró Mateo capítulo 12 versículos 31 al 32 y lo explicó más a fondo. Dijo: les digo a las personas que todo pecado puede ser perdonado excepto este, porque este es elegir cortarse permanentemente de la fuente del perdón. Es como estar ahogándose y rechazar el salvavidas una y otra vez hasta hundirse. No porque la ayuda no estuviera disponible, sino porque eligieron rechazarla. Jesús me miró con tal intensidad y dijo: diles, Ezequiel, diles que no endurezcan sus corazones. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: si oyen mi voz hoy, no endurezcan sus corazones. Entre más alguien rechaza la convicción del Espíritu Santo, más fácil se vuelve ignorarlo, y un día dejarán de escuchar su voz por completo. Ahí es cuando es demasiado tarde. Entonces me mostró el segundo pecado: destruir el templo de Dios. Jesús dijo: tu cuerpo no es tuyo, es mi templo. Y di una advertencia clara en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Vi mientras me mostraba diferentes maneras en que las personas destruyen este templo. Lo primero que me mostró fue el pecado sexual. Dijo: Ezequiel, el pecado sexual es diferente de todos los demás pecados, porque es un pecado contra tu propio cuerpo, el templo mismo donde mora el Espíritu Santo. Vi personas atrapadas en pornografía, adulterio, fornicación, todo tipo de inmoralidad sexual. Jesús dijo: piensan que es solo su cuerpo, su elección, pero yo pagué por ese cuerpo con mi sangre, me pertenece, y cuando lo profanan, están profanando mi templo. Me citó 1 Corintios capítulo 6 versículos 18 al 20. Dijo: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados están fuera del cuerpo, pero el pecado sexual es contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fueron comprados por precio. Necesitan honrar a Dios con sus cuerpos. Entonces Jesús me mostró algo que me rompió el corazón. Me mostró personas que se estaban haciendo daño a sí mismas, cortándose, y aquellas que habían quitado sus propias vidas. Dijo: Ezequiel, el suicidio es el acto final de destruir mi templo. Es un rechazo final de la vida que les di. Y como no hay oportunidad de arrepentirse después de la muerte, es un pecado con consecuencias permanentes. Comencé a llorar. Le dije: Señor, ¿pero qué hay de las personas que están sufriendo? ¿Qué hay de la depresión y las enfermedades mentales? El rostro de Jesús estaba lleno de compasión. Dijo: entiendo su dolor más que nadie. Mi corazón se rompe por aquellos que sufren, pero quitar su propia vida sigue siendo destruir lo que me pertenece. Por eso las personas necesitan buscar ayuda, orar, buscarme antes de tomar esa decisión irreversible. Porque no importa qué tan mal se sienta la vida, todavía tengo un plan para ellos. Entonces me mostró la adicción, personas destruyendo sus cuerpos lentamente con drogas, alcohol, tabaco, comer en exceso. Dijo: cuando algo te esclaviza, tiene control sobre ti, y si está destruyendo mi templo, traeré juicio. Efesios capítulo 5 versículo 18 dice que no se embriaguen con vino, lo cual lleva al desenfreno, sino sean llenos del Espíritu. 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 dice que no se dejen dominar por nada. Entonces Jesús me mostró algo que me hizo sentir incómodo, pero insistió en que necesitaba verlo: el aborto. Dijo: Ezequiel, cada niño en el vientre es mi creación. Salmo 139 versículos 13 al 16 dice que yo los formé en el vientre de su madre. Cuando alguien termina esa vida, están destruyendo un templo antes de que esté completamente construido. Están destruyendo lo que yo creé. Pude ver el dolor en sus ojos. Dijo: este es uno de los pecados más grandes de su generación, y a menos que las personas se arrepientan y busquen mi perdón, habrá juicio.
Jesús me miró y dijo, «Diles que su cuerpo no es de ellos para destruir. Lo compré con mi sangre. Es sagrado. Es santo. Si destruyen mi templo, yo los destruiré a ellos». Eso no es una amenaza, Ezequiel. Es una promesa. El tercer pecado que Jesús me mostró fue la apostasía. Dijo, «Ezequiel, hay personas que conocen la verdad sobre mí, han experimentado mi poder, han probado mi bondad, y luego deliberadamente se alejan». Jesús me mostró Hebreos capítulo 6 versículos 4 al 6 y lo explicó. Dijo, «Es imposible para aquellos que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial, que compartieron el Espíritu Santo, que probaron la bondad de la palabra de Dios y los poderes de la era venidera, y que han caído, ser traídos de vuelta al arrepentimiento». Le pregunté, «¿Por qué es imposible, Señor?». Dijo, «Porque cuando alguien conoce la verdad, experimenta el Espíritu Santo, y aún así elige rechazarme, me crucifican de nuevo. Se ponen más allá del arrepentimiento. Entran en rebelión permanente. Su corazón se endurece tanto que ya no quieren regresar». Jesús me mostró a Judas Iscariote. Vi cómo Judas caminó con Jesús, vio los milagros, escuchó la verdad directamente del Hijo de Dios, pero al final vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, en lugar de buscar perdón, se quitó la vida en desesperación. Entonces Jesús me mostró a alguien llamado Demas. Dijo, «Demas fue una vez mi seguidor». Pablo lo llamó compañero de trabajo. Pero 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice que Demas, porque amó este mundo, desertó de Pablo y de la fe. Tenía la verdad y la tiró por el mundo. Jesús dijo, así es como sucede la apostasía hoy. No a través de algún rechazo dramático, sino lenta y gradualmente, las personas se enamoran más del mundo que de mí, y eventualmente se alejan completamente. Me mostró el proceso. Paso 1. Dejan de leer la Biblia. Paso 2. Dejan de orar. Paso 3. Dejan de ir a la iglesia. Paso 4. Comienzan a amar el mundo más que a Dios. Paso 5. Su corazón se enfría. Paso 6. Rechazan a Jesús completamente. Y para cuando se dan cuenta de lo que ha pasado, es demasiado tarde. Su corazón está completamente endurecido. Jesús dijo, Ezequiel, Hebreos capítulo 10 versículos 26 y 27, advierte sobre esto. Si alguien deliberadamente continúa pecando después de recibir el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio por los pecados, sino solo una expectativa aterradora de juicio y fuego ardiente que consumirá a los enemigos de Dios. Me miró con tal urgencia. Dijo, diles que se mantengan cerca de mí, que guarden sus corazones, que no dejen que el mundo los aleje, porque si se alejan y nunca regresan, no hay segunda oportunidad. Entonces Jesús me mostró el cuarto pecado, tomar la marca de la bestia. Dijo, Ezequiel, viene un tiempo cuando las personas tendrán que tomar una decisión, una sola decisión, que sellará su destino para siempre. Jesús me mostró Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Dijo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, beberá del vino de la ira de Dios. Será atormentado con azufre ardiente por los siglos de los siglos. No habrá descanso de día ni de noche, para aquellos que adoran a la bestia y reciben la marca. Le pregunté, Señor, ¿qué es esta marca? Dijo, es una marca de lealtad al anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, dice que será forzada sobre todas las personas, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos. Recibirán una marca en sus manos derechas o frentes, para que no puedan comprar ni vender a menos que tengan la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Jesús explicó que esta marca estará ligada a la adoración del anticristo. Será obligatoria para la economía, y tomarla significa rechazar permanentemente a Dios. Dije, Señor, ¿qué pasa si alguien es obligado a tomarla? Negó con la cabeza. Nadie la tomará por accidente. Esta será una elección deliberada, una decisión consciente de elegir a la bestia sobre Dios. Y una vez que esa elección se hace, no se puede deshacer. Pregunté, ¿por qué las personas no pueden arrepentirse después de tomarla? Jesús dijo, porque tomar la marca requiere lealtad completa al anticristo. Es un acto de adorar a Satanás mismo y endurece el corazón más allá del punto de retorno. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2 muestra que después de que se da la marca, comienza el juicio de Dios. Y aún a pesar del sufrimiento, a pesar de ver la ira de Dios, aquellos que toman la marca todavía se negarán a arrepentirse. Sus corazones estarán permanentemente endurecidos. Me mostró algo que me dio esperanza. Sin embargo, dijo, los verdaderos creyentes nunca tomarán la marca, incluso si significa perder sus trabajos, ser casados, enfrentar hambre, ser arrojados a prisión, incluso ser ejecutados. Me elegirán a mí sobre el mundo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice, vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por su testimonio sobre Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca. Jesús dijo, Ezequiel, diles que el mundo está siendo preparado para este sistema ahora mismo. Identificaciones digitales, economías sin efectivo, sistemas de control global. Pero diles también que mis verdaderos seguidores serán llevados en el rapto antes de que se introduzca la marca de la bestia. La marca es parte de la gran tribulación, y removeré mi iglesia antes de ese tiempo de ira. Pero me advirtió, dijo, si alguien me rechaza ahora, si ignoran mi llamado, se quedarán atrás. Y cuando eso suceda, tendrán que elegir, seguir a Cristo y sufrir, o tomar la marca y perderse para siempre. El quinto pecado que Jesús me mostró fue el pecado voluntario y sin arrepentimiento. Dijo Ezequiel, hay una diferencia entre caer en pecado y vivir en pecado. Un verdadero creyente lucha contra el pecado, pelea contra él, se arrepiente y busca cambiar. Un pecador endurecido ama su pecado, se niega a arrepentirse y no le importan las consecuencias. Jesús me mostró Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 otra vez. Dijo, si alguien deliberadamente continúa pecando después de recibir el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio por los pecados, solo una expectativa aterradora de juicio y fuego ardiente que consumirá a los enemigos de Dios. Pregunté, Señor, ¿qué significa esto exactamente? Dijo, significa cuando alguien conoce la verdad, pero sigue eligiendo el pecado de todos modos. Cuando sienten la convicción del Espíritu Santo, pero la ignoran una y otra vez. Cuando su corazón se endurece tanto que ya no les importa el arrepentimiento, han cruzado una línea. Jesús explicó. Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice, ¿cuánto peor castigo merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios y ha profanado la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Continuar en pecado sin arrepentimiento es como escupir en mi cruz. Le están diciendo a Dios, no me importa lo que hiciste por mí, no me importa tu sacrificio, quiero mi pecado más de lo que te quiero a ti. Me mostró cómo sucede esto. Cada vez que alguien peca, el Espíritu Santo los convence. Sienten esa culpa, ese tirón para arrepentirse. Pero si ignoran esa voz lo suficiente, se vuelve más silenciosa. Si continúan pecando sin arrepentimiento, su corazón comienza a endurecerse hasta que un día ya no sienten convicción, ya no se sienten culpables. Ni siquiera les importa. Jesús dijo, cuando una persona llega al punto donde ya no siente convicción,
nunca se arrepentirá, y sin arrepentimiento no hay perdón. Me mostró al faraón del libro de Éxodo. Vi cómo Dios envió a Moisés para advertir al faraón una y otra vez. Dios le dio al faraón oportunidades de arrepentirse. Llegó la primera plaga. El faraón endureció su corazón. Llegó la segunda plaga. El faraón endureció su corazón. La tercera, cuarta, quinta, sexta plaga. Siguió rechazando a Dios, hasta que finalmente Dios endureció el corazón del faraón permanentemente. El faraón cruzó la línea. Ignoró la voz de Dios tantas veces que Dios finalmente dejó de hablarle. Y el resultado fue que fue destruido. Entonces Jesús me mostró a Esaú. Dijo, mira Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Vean que nadie sea inmoral sexualmente o profano como Esaú, quien vendió su primogenitura por una sola comida. Porque ustedes saben que después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado porque no encontró oportunidad de arrepentirse, aunque la buscó con lágrimas. Jesús dijo, Esaú quería arrepentirse, pero era demasiado tarde. Lloró por perdón, pero no pudo encontrarlo. Ese es el peligro de jugar con el pecado. Las personas piensan que tienen tiempo para arrepentirse. Piensan que pueden volver a Dios cuando les dé la gana. Pero un día podrían encontrarse como Esaú, clamando por misericordia, pero es demasiado tarde. Jesús me miró con tal seriedad. Dijo, Ezequiel, diles que Dios es paciente. Dios es misericordioso. Dios es perdonador, pero no debe ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. El hombre cosecha lo que siembra. Dijo, Romanos capítulo 1, versículos 24 al 26, muestra que cuando las personas continúan en pecado, Dios los entregó a sus deseos pecaminosos. Dios los entregó a sus mentes corruptas. Rechazaron a Dios, entonces Dios los rechazó a ellos, y ese es el lugar más aterrador para estar. Entonces Jesús me mostró el sexto y último pecado, la falta de perdón. Dijo, Ezequiel, este sorprende a las personas. No se dan cuenta de que guardar rencor puede enviarlos al infierno. Pero lo dije claramente en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Si ustedes perdonan a otras personas cuando pecan contra ustedes, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus pecados, su Padre no perdonará sus pecados. Estaba impactado. Dije, Señor, ¿quieres decir que si alguien no perdona, no será perdonado? Jesús dijo, exactamente. La falta de perdón no es solo un problema. Es rebelión directa contra mi mandato. Es veneno que destruye el alma. Es un pecado que puede mantener a las personas fuera del cielo. Explicó Ezequiel. Las personas piensan que el perdón es opcional. Dicen cosas como, perdonaré, pero nunca olvidaré. No merecen mi perdón. Perdonaré cuando se disculpen. Pero el perdón no se trata de la otra persona. El perdón se trata de su relación conmigo. Jesús me mostró Marcos capítulo 11, versículo 25. Dijo, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre en el cielo perdone sus pecados. Entonces me contó la parábola de Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. Me mostró al siervo que le debía al rey millones. El rey lo perdonó completamente, pero luego ese mismo siervo encontró a un hombre que le debía solo unos cuantos pesos. En lugar de mostrar misericordia, lo agarró del cuello y exigió el pago. Cuando el rey se enteró, estaba furioso. Dijo, «Siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me lo suplicaste. No deberías haber tenido misericordia de tu compañero siervo, así como yo tuve misericordia de ti». Y entonces el rey lo arrojó a prisión para ser torturado. Jesús me dijo, «Así es como mi Padre Celestial
tratará a cada persona a menos que perdonen a su hermano o hermana de corazón. Pregunté, Señor, ¿pero qué pasa si alguien realmente los lastimó mucho? Jesús me miró con compasión, pero también con firmeza. Dijo, Ezequiel, perdoné a las personas que me clavaron en una cruz. Los perdoné mientras lo estaban haciendo. No pueden mis seguidores perdonar a aquellos que los lastimaron. Explicó lo que sucede cuando las personas se niegan a perdonar. Su corazón se endurece. Sus oraciones se vuelven impotentes. Abren la puerta al enemigo. Satanás ama la falta de perdón porque mantiene a las personas atadas en enojo, resentimiento y odio. Y cuando están atadas, no pueden crecer espiritualmente. Jesús dijo, la falta de perdón bloquea las bendiciones de Dios. Y lo más aterrador de todo, pone en peligro su alma. Si alguien muere en un estado de falta de perdón, muere en un estado de pecado no perdonado. Y yo ya dije, si no perdonan, su Padre no los perdonará. Eso significa que si alguien se niega a perdonar, están poniendo en riesgo su eternidad. Me mostró Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Libérense de toda amargura, ira y enojo. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como en Cristo, Dios los perdonó a ustedes. Jesús dijo, diles, Ezequiel, el perdón no es un sentimiento, es una elección. El perdón no excusa lo que la otra persona hizo, los libera del dolor. El perdón no se trata de la otra persona, se trata de su relación conmigo. Me dijo cómo perdonar. Recuerden cuánto Dios los perdonó. Oren por la persona que los lastimó. Digan en voz alta, los perdono, aunque no lo sientan todavía. Dejen ir la venganza. Dejen de revivir la ofensa. Entréjenselos a Dios. Jesús dijo, diles que no vale la pena perder su alma por esa traición. No vale la pena el infierno. Ese dolor no vale la pena la separación de Dios. Esa ira no vale la pena bloquear su propio perdón. Después de que Jesús me mostró los 6 pecados, me miró con tanto amor y tanta urgencia. Dijo, Ezequiel, te estoy enviando de regreso ahora. Necesitas decirle a las personas lo que has visto, porque muchos están en peligro y ni siquiera lo saben. Dije, Señor, ¿me creerán las personas? Dijo, algunos lo harán, otros no. Pero esa no es tu preocupación. Tu trabajo es entregar el mensaje. Diles que estos 6 pecados llevan a la separación permanente de Dios. Blasfemia contra el Espíritu Santo, destruir el templo de Dios, apostasía, tomar la marca de la bestia, pecado voluntario sin arrepentimiento y falta de perdón. Jesús dijo, pero también diles esto. Si todavía sienten convicción, todavía hay esperanza. Si todavía les importa arrepentirse, no han ido demasiado lejos. Si todavía me están buscando, no me he dado por vencido con ellos. Pero no deben esperar, porque si siguen ignorándome, un día esa convicción se irá. Un día su corazón estará endurecido. Un día mi voz estará en silencio. Y en ese día no habrá regreso. Me citó 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no es lento en cumplir su promesa como algunos entienden la lentitud. En cambio, es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Jesús dijo, estoy dando a las personas una oportunidad ahora mismo, una oportunidad de alejarse del pecado, una oportunidad de entregarse completamente a mí, una oportunidad de ser perdonados antes de que sea demasiado tarde. Pero deben actuar ahora. Entonces, de repente, sentí esta sensación de jalar. Jesús dijo, es tiempo, Ezequiel, regresa y diles. Y así como así, jadeé y abrí los ojos. Estaba acostado en una cama de hospital. Mi esposa estaba sentada a mi lado llorando. Los doctores me dijeron después
que había estado clínicamente muerto durante 11 minutos. Dijeron que tuve un infarto masivo al miocardio, un ataque cardíaco que bloqueó completamente mis arterias coronarias. Para cuando la ambulancia llegó a mi iglesia en la colonia Mitra Centro, no tenía pulso. Trabajaron en mí todo el camino al Hospital Universitario de Monterrey. Y entonces, contra todas las probabilidades, mi corazón comenzó a latir otra vez. Pero yo sé lo que realmente sucedió. Jesús me envió de regreso porque tiene un mensaje que necesita ser entregado. Tengo 58 años ahora. Me han dado una segunda oportunidad en la vida, y no la estoy desperdiciando. Les estoy diciendo a todos los que me escuchen sobre lo que Jesús me mostró, porque las personas están cometiendo estos pecados ahora mismo, sin darse cuenta del peligro en el que están. No endurezcan su corazón. No destruyan el templo de Dios. No se alejen de Cristo. No tomen la marca cuando venga. No continúen en pecado voluntario. Y no se aferren a la falta de perdón. Jesús los está llamando ahora mismo. Les está dando esta oportunidad. No la ignoren. No la desperdicien. Vuélvanse a Él ahora, mientras todavía pueden, porque un día será demasiado tarde. ¡Qué testimonio tan impactante y urgente! La Biblia nos recuerda en Hebreos capítulo 3, versículo 15, «Si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón». Pastor Ezequiel, gracias por compartir con valentía esta experiencia que sin duda sacude el alma. Y a ti que has llegado hasta aquí, que la misericordia y la gracia de Dios llenen tu vida, que tu corazón no ignore este llamado, porque el tiempo se está acabando. Nos vemos en el próximo video.